Hace poco salió una serie del Papa, donde el Papa responde a muchos jóvenes sobre algunas preguntas que los jóvenes le hacen. Y hay uno de los jóvenes que le dice al Papa y le cuenta que él fue violado y fue pues agredido sexualmente por un obispo. Al obispo le hicieron las pruebas y salió que era culpable. Pues a él le dan 10 años de prisión y al final de cuentas le terminaron dando solo 2 años y como era obispo, por esos 2 años terminó estando libre al final de cuentas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que vamos a ver que no por ser religiosos o por tener un alto cargo dentro de la iglesia, van a dejar de ser personas que como humanamente van a cometer actos, ya sea actos en contra de la moral, en contra de la ética, sin mencionar que han habido muchos casos en la iglesia evangélica donde los mismos pastores se prestan para otros actos de corrupción o de qué sé yo, de secuestro, de robo, entre otras cosas. Pero desde el punto de vista taoísta, ¿hasta dónde creen ustedes que puede llegar una religión cuando estos actos siguen continuando? Se puede ver a simple vista que se está malinterpretando, se está corrompiendo la idea de lo que es una iglesia o de lo que es el cristianismo o de lo que son las religiones, porque tampoco el taoísmo está exento de que esto pueda suceder, ¿verdad? En el taoísmo que no pueda suceder ningún acto de estos. Pero ¿ustedes creen que conforme pasa el tiempo, las religiones van a seguir pues viendo afectadas por personas que tal vez se involucran en estos grupos y no tienen buenas intenciones o al final de cuentas lo que quieren es utilizar a la misma como un medio para llegar a un negocio, para llegar a hacer otros actos? Es que las personas actualmente, muchas, ven las religiones como un negocio, ¿cierto? Pero en realidad eso nace como una enseñanza para mejorar la calidad de vida de una persona, porque una persona no vino a este mundo a nacer, a reproducirse y a morir. O sea, tenemos un propósito más grande, ¿cierto? Y cada religión busca busca a las personas, les enseñan su religión para que practiquen esa religión. El taoísmo tiene algo muy bonito y es que enseñamos es a que las personas simplemente tengan salud, valoren su salud, sepan por qué se enferma, cómo nos podemos curar. Más que de pronto tener personas que se unan, es más bien compartir esa enseñanza y ese propósito de vida y enseñar a las personas que las personas están sufriendo, pero cómo pueden salir de su sufrimiento. Muchas personas ya no siguen la doctrina o el cuerpo de doctrina como tal, por ejemplo, no siguen la doctrina explícita que dejó el Buda de cómo se puede llegar a iluminar una persona, o la doctrina del amor que dejó el maestro Crestus o el gran Kabir Crestus o Cristo, que también le llamamos, y los mandamientos o todo lo que él dejó, sino que ya siguen es personas. Entonces la persona no sigue la doctrina, sino que sigue a la persona que está frente y parada dándole el sermón o dándole el culto. Y como se ponen a seguir personas, claro, somos seres humanos y no estamos exentos de errores y cometemos errores. Si esa persona comete un error, ya le echan la culpa a la religión. Y no es así, la doctrina o la religión no tiene la culpa, sino esas personas que están ahí que sí, tienen muchos errores y que muchas veces se montan, es simplemente para negocio. Y también la parte material, si una persona posee muchas riquezas, como lo mencionábamos antes, tal vez un carro, una casa, un barco, yo qué sé, tal vez por esa razón esa persona logra tener un estatus social más alto que las demás, ya sea por la riqueza económica o no sé yo. Entonces eso en el taoísmo, ¿cómo es visto? Existen también en cuanto a la jerarquía, existe un punto de vista donde ustedes digan, bueno, el Dios nuestro está aquí, entonces las personas que son taoístas y que están más cerca y que practican más que nosotros tienen que tener un cierto estatus dentro de la religión, ¿o es todo lo contrario? Mira, yo creo que el estatus se lo da a cada quien en la medida en que aprovecha la sabiduría. La sabiduría del taoísmo nos enseña a vivir una vida cada vez más afable con la naturaleza, con nuestros semejantes y la calidad de vida, sin importar los estereotipos que llaman de calidad de vida. Es más, ahorita si miramos en realidad la riqueza del ser humano se está midiendo no en dinero, se mide en otra cuestión, es en tiempo que yo tenga para dedicármelo a mí mismo. En eso se están midiendo las unidades de valor. Y las grandes ciudades, motores de la economía en el mundo, son las más pobres en eso.
Ciudades, por ejemplo, como Santa Rosa de Copán, usted encuentra gente caminando en una tarde en el parque, tranquilos, disfrutando de una tarde del parque entre semana. Esto es algo que es una riqueza, porque puede dedicárselo a su esposa, puede estar con sus hijos, pueden tener tiempo para respirar. Parece absurdo, dice, pues que yo todo el tiempo respiro, sí, pero No, yo me ¿qué estoy tiempo enterando ahorita. usted tiene para contemplar un atardecer o poder madrugar y ver un amanecer? Nosotros madrugamos todos los días, estamos asistiendo a las 5 de la mañana ya al cerrito y ahí entrenamos un poquito de artes marciales, runas, respiraciones, bonito. O sea, es muy bonito poder hablar de lo que se practica. Entonces la riqueza y el estatus se lo da a cada persona en la medida en que aprovecha lo que aprende. ¿Y qué piensan de las personas que están en una religión este año, se convierten después a católicos, luego se hacen mormones, luego, ¿qué piensan de esas personas? Yo creo que nadie debe etiquetarse. Yo creo que la sabiduría no debe etiquetarse, no debe decir yo rotularse, yo pertenezco a esto, yo soy de esto, porque está como el muchacho como que no se quemó la etapa de adolescente. No, que yo soy rockero y entonces porque soy rockero tengo que ponerme el pantalón así. Y el otro no, porque yo soy rapero me tengo que poner el pantalón así. Y si no, uy, no, usted ya no es así. No, pues yo creo que la sabiduría debe escudriñarse. En mi caso, por ejemplo, en mi casa, mi madre siempre, a todo aquel que tocara la puerta y dijera, testigo de Jehová, ¿viene a hablar de Dios? Siga. Mormón, ¿viene a hablar de Dios? Siga. Evangélico, adventista, católico, del que fuera. Mi mamá siempre nos enseñó a respetar todo aquel que nos hablara de Dios. Y yo creo que todo aquel que le enseñe algo bueno a uno, hombre, apréndale, aprovéchelo. ¿Por qué no? Y si fuera la iglesia La Avellana, que es un dios satánico, Aprenda. Mire, un borracho le puede enseñar. Si el borrachito, el bolo, como le dicen ustedes, si el bolo le dice que el alcohol es malo, aprenda. ¿Por qué? Porque él sabe por qué lo dice, lo está sufriendo. Y si uno de estos muchachos, de estas personas que consideran que adoran a un cabro o adoran a lo que adoren, pues sencillamente son formas de rebeldía que despierta la sociedad o que han surgido, han manado de la sociedad como contraposición a engaños que ha sufrido la misma sociedad por aquellas condiciones malformadas de religiones, como tú lo decías ahorita, que han hecho estragos morales, inmorales más bien digamos, han hecho estragos económicos y que han dejado una huella, una herida. Y surgen estas rebeldías y surgen estos movimientos que más lo veo como protesta que como algo más de un trasfondo más profundo. Guan.